Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. La urna de cristal se abre para que usted participe del ejercicio de gobierno. Lo puede hacer con preguntas, opiniones y sugerencias con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co, al Twitter @urnadecristal o al Facebook Urna de Cristal. El Gobierno Nacional convocó para el 12 de septiembre de 2013 el primer encuentro para alcanzar el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. He convocado este diálogo sobre el campo y he querido, más que hablar, he querido que el gobierno escuche con interés las diferentes posiciones, los diferentes diagnósticos, las posibles soluciones que durante el día de hoy se han venido planteando. Y de eso se trata. Por eso esta no es una reunión cerrada entre el gobierno y algunos gremios de la producción, sino lo que hemos querido desde un principio es que sea lo más incluyente, lo más amplia posible. Lo que buscamos, y esto es muy importante, es darles voz y escuchar a aquellos que por mucho tiempo se han sentido excluidos de la discusión sobre sus propias actividades y sus propias vidas. Por eso me alegra muchísimo ver acá a los representantes más directos de la sociedad colombiana que tienen que ver con el agro, por supuesto los gremios, pero también representantes de organizaciones campesinas, empresarios, minorías, voceros de otros sectores de la economía, alcaldes, gobernadores, todos para repensar el campo y sacar adelante una política que saque a ese campo del atraso en que está sumido. Y quiero reiterar nuestra invitación a que se unan a esta tarea los actores del agro que hoy no están presentes por cualquier motivo. Yo estoy de acuerdo con el señor gobernador de Nariño cuando dice los pactos se hacen entre personas que pueden pensar diferente, encontrar comunes denominadores, y estoy seguro que en este tema vamos a encontrar comunes denominadores, y de aquí en adelante yo también quiero reiterar la invitación para que todo el mundo esté presente. Aquí hay una puerta abierta, una oportunidad inmensa que requiere la participación de todos y que dejemos, ojalá, de obrar en forma aislada, en forma individual, cada cual persiguiendo sus propios intereses. El gobierno, como ustedes lo saben, sin sacrificar el principio de autoridad, que es algo que me toca a mí como jefe de Estado defenderlo, ha querido siempre privilegiar el diálogo. Los hemos escuchado, nos hemos sentado con representantes de muchos sectores en las mesas de concertación, en diferentes instancias, y hemos llegado a acuerdos, a unos primeros acuerdos sobre ciertas medidas de choque, medidas de coyuntura que ya estamos implementando. De hecho, hoy mismo firmé algunos de esos decretos. Firmé el decreto del arancel cero para los insumos agrícolas, ya a partir de este momento cero arancel. Firmé también un régimen de libertad vigilada para el control de precios de los insumos agrícolas y la creación de una comisión de regulación de precios, algo similar a lo que hemos venido haciendo con los medicamentos. Hemos fortalecido la estructura, el esquema institucional del Ministerio de Agricultura, creando precisamente un viceministerio que se dedique específicamente al desarrollo rural.
eliminamos ya con un decreto el contingente de importaciones de los lactosueros. Y algo muy importante, porque aquí he escuchado varias voces, por decreto hemos formalizado el sistema de participación popular para que acordemos cómo va a funcionar esta vocería y cómo este pacto lo vamos a implementar con éxito, un sistema al cual me voy a referir más adelante. En este primer encuentro del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural hubo noticia relacionada con la apertura de los productos agropecuarios con Venezuela. Venezuela necesita hoy nuestros productos y nosotros necesitamos ese mercado. Pues ahí también tengo noticias. He venido hablando con el presidente Maduro en estos últimos días, últimas semanas. Les dimos instrucciones a nuestros ministros respectivos, también a los ministros de Hacienda, para que acordaran un sistema de pagos que fuera confiable, y ya se hizo el primer acuerdo. Hay una primera fase, un primer paso. Venezuela va a comprar a Colombia 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT, 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles y 1.700.000 pollitos de un día. En este momento, mientras estamos nosotros reunidos, están en la Embajada de Venezuela los gremios y empresarios convocados desde ayer por Proexport, definiendo los mecanismos de subasta, de transporte, de permisos y de pago. Y este primer periodo estamos hablando de unos 600 millones de dólares, lo que implica un aumento sustancial de las exportaciones hacia Venezuela. Y, como les decía, el sistema de pago va a ser un sistema de pago que le dé total confianza a los exportadores, a los productores. Y hay algo adicional, nuevo, muy importante. Acordamos con el presidente Maduro que los transportadores colombianos van a poder llevar los productos no solamente hasta la frontera, sino hasta el lugar de destino. Van a poder ingresar al territorio venezolano mediante unos permisos especiales y depositar los productos en los sitios de destino. Eso creo que también es un paso importantísimo que estaban buscando nuestros transportadores y nuestros exportadores. Así que creo que esta es una noticia buena para Venezuela y buena para Colombia. Lo que estamos haciendo hoy en el sector rural, como lo enseña la sabiduría china, y con esta reunión, es tratar de convertir esa crisis que tenemos en una oportunidad, como aquí se ha dicho. Y la verdad es que esta crisis nos estalló en las manos, no solo al gobierno, sino al país en general. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que no es una crisis de coyuntura, no es una crisis que porque el café se bajó de $3 a $1. Es una crisis producto de décadas de abandono, de desidia, de políticas equivocadas o políticas tibias frente a nuestro sector rural. Colombia ha descuidado el campo por muchísimo tiempo y tarde o temprano ese descuido acabaría por pasarnos la factura. Lo mismo ocurrió, y así me lo advirtieron los mamos de la Sierra Nevada desde el día de mi posesión, cuando me fui a visitarlos, con los estragos de la ola invernal que sufrimos en el año 2010 y 2011. Me decían, si no cuidamos la tierra, ella misma nos pasa la cuenta de cobro, y nos la pasó. Y la verdad es que el campo no solo ha sido víctima de la desidia en materia ambiental, sino la principal víctima del conflicto de más de medio siglo en el que estoy yo empeñado en terminar. Y el campo ha sido también, y por eso es tan importante enfocar nuestros esfuerzos al campo,
el lugar donde se concentra la pobreza y la desigualdad de este país, por lo menos mucho más que en los centros urbanos. Y les voy a dar simplemente un ejemplo de esa desidia, de ese abandono. Tan olvidado estaba el campo, que ahora que aprobamos hace un año y medio la ley de restitución, la ley de víctimas, reparación de víctimas y restitución de tierras, cuando ya estaba todo el esquema, la institucionalidad lista para funcionar, nos encontramos que no teníamos jueces agrarios y nos tocó rápidamente darles una capacitación especial a unos jueces para que se convirtieran en jueces agrarios. ¿Y por qué no había jueces agrarios? Porque las universidades habían simplemente eliminado de su currículum el derecho agrario desde hace años. Esa es una demostración de la magnitud del descuido que nosotros como país hemos tenido con el agro, con el campo. Entre tanto, el país ha venido transformándose, se ha venido globalizando, se ha venido modernizando y nuestro sector rural se ha venido quedando atrás. Ahora surgió la crisis, nos estalló la crisis, que es, como dicen los economistas, estructural. Los campesinos dijeron, con razón, que no pueden competir si aquí en Colombia los fertilizantes valen mucho más que en los países vecinos, si los precios de sus productos disminuyen sustancialmente, si no se les garantiza una mínima infraestructura, un sistema de transporte adecuado para por lo menos sacar sus productos al mercado. Y estas protestas que he dicho desde un principio que son legítimas y las tenemos que atender, pero las tenemos que atender con respuestas prácticas, pero también con respuestas de largo plazo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues convirtiendo este problema, este reto, en una gran oportunidad como lo que estamos haciendo el día de hoy. Esta reunión reafirma y proyecta hacia el futuro el compromiso que el Gobierno asumió desde el primer día con el campo, con la población rural. Y hay que decirlo, porque lo cierto es que, como aquí se ha dicho en repetidas ocasiones, no estamos partiendo de cero. Lo que muchos colombianos, sobre todo nuestros campesinos, se preguntan es ¿qué ha hecho este gobierno por el sector rural? En estos 3 años se ha hecho más, y me enorgullece decirlo, por el reconocimiento de la dignidad de los campesinos que en varias décadas anteriores. Hemos puesto otra vez la transformación agraria y las políticas de tierras en el primer plano de la agenda pública. Y esto ha despertado las justas expectativas de los pobladores del campo para salir del abandono y el atraso. Las pruebas de esta transformación son conocidas. Ya mencioné la ley de víctimas y restitución de tierras, gracias a la cual los jueces están ya dictando sentencias todos los días para devolver sus terrenos a los campesinos despojados. Tenemos el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, un proyecto muy ambicioso, muy audaz, bien concebido, que si no lo hemos podido presentar ante el Congreso de la República se debe a las demoras en los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas. Hemos orientado los recursos de riego hacia los pequeños y medianos productores. Hemos puesto en marcha un proyecto de vivienda rural donde vamos a llegar este año a 100.000 viviendas. Toda la propaganda que se ha hecho y la publicidad merecida, por cierto, pero el país se ha concentrado en las 100.000 viviendas gratis en los sectores urbanos. Pues estamos haciendo algo parecido en el sector rural, o bien nuevas o mejoradas, con un subsidio también total, es decir, también gratis. Reconstruimos el sistema de asistencia técnica, que ya cubre más de medio país, y estamos escuchando algunas quejas de cómo está funcionando para poderlo mejorar. Y algo muy importante, llegamos a un acuerdo
en la mesa de La Habana sobre el primer punto de la agenda temática, que es precisamente el del desarrollo rural integral. ¿Por qué permití yo incluir ese punto en la agenda? Porque yo tenía muy claro que la política que queríamos para este país no se diferenciaba mucho de lo que mucha gente venía reclamando, entre ellos las FARC. Y fíjense cómo nos pudimos poner de acuerdo. Esto es fundamental, pues es la primera vez que se alcanza un acuerdo de fondo con la guerrilla, con las FARC, y precisamente con una guerrilla que centra su origen y sus reivindicaciones en el campo colombiano. La implementación del punto número 1 de la agenda supondrá sin duda el reto más grande en términos de administración pública y de recursos que jamás haya enfrentado el Estado colombiano en las zonas rurales. Y por esta razón es necesario tomar una serie de medidas que sienten las bases para su implementación efectiva, medidas como las que estamos ya poniendo en práctica y las que seguramente saldrán de este Pacto Nacional por el Agro. Este acuerdo debe ser visto ante todo como la gran oportunidad para el campo colombiano, porque su contenido será la concreción y la profundización de reformas que todos consideramos necesarias para tener un campo más productivo, más competitivo, más equitativo y un campo, sobre todo, en paz. E incluye hitos tan importantes como estos: un programa de distribución gratuita de tierras y acceso integral, un programa de formalización masiva de la propiedad rural, la formación y actualización del catastro rural y ajustes al impuesto predial, la definición de lineamientos sobre el uso de la tierra, que implica definir cómo hacer compatible la minería con la agricultura y la protección del medio ambiente, la delimitación de la frontera agrícola, programas de desarrollo con enfoque territorial, es decir, lo que aquí se está reclamando, que partan de abajo hacia arriba, de las necesidades y los intereses de cada vereda y de cada municipio, no de arriba para abajo. También hay metas en materia de reducción de la pobreza extrema, de la pobreza rural, con programas nacionales, sectoriales, en bienes públicos, vivienda, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias, que a propósito, las inversiones que ya estamos haciendo, 2.2 billones de pesos, estamos invirtiendo solamente a las vías terciarias de este país, y por supuesto el riego, un sistema nacional de seguridad alimentaria. Y lo que muestra este punto 1 que se ha acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad, yo diría mejor la urgencia, de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales. Y es mucho lo que podemos hacer para preparar su implementación, mucho más allá del diagnóstico de las situaciones en las diferentes regiones. Tenemos que fortalecer y, si es necesario, crear las capacidades estatales, las capacidades gremiales, las capacidades campesinas para hacer frente a los retos que supone la implementación de todo lo acordado, lo que implica la revisión de la propia institucionalidad. Tenemos que sacar adelante el Censo Nacional Agrario y el inventario de baldíos, para lo cual además habrá que capacitar a más personas en temas como topografía, agronomía, asistencia técnica en general. Debemos evaluar cómo mejorar la provisión de educación y salud en las zonas rurales y fortalecer, como aquí también se ha dicho, la investigación en innovación social
para dar soluciones, mejores soluciones de vivienda, de saneamiento, de riego a zonas, sobre todo las zonas dispersas. También será fundamental el trabajo con las universidades regionales, por ejemplo, para la formulación y la gerencia de proyectos de distrito de riego, o de acueductos, o de vías, y para realizar diagnósticos del potencial de cada territorio, de cada región. Y por supuesto debemos seguir apoyando la producción agropecuaria y en particular la pequeña producción, con políticas adecuadas e incluyentes de créditos, de asistencia técnica. Y lo que quiero dejar claro en este punto es que lo acordado en La Habana, que toca aspectos tan cruciales como la concentración en el acceso y uso de la tierra, es fundamental y muy positivo, pero no vamos a descuidar lo mucho que podemos hacer desde ya para mejorar la productividad del campo, para mejorar el bienestar de los campesinos, fomentar alianzas productivas o desarrollar los mercados que podemos desarrollar, entre muchas otras tareas. La ley de restitución de tierras se ha convertido para el gobierno en un importante desafío. Pero los que conocen muy bien el tema de materia agraria saben que el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, que está en consulta antes de su trámite en el Congreso, representa un avance histórico para la modernización del campo colombiano. Este proyecto concibe la ruralidad como el conjunto de lo agropecuario, lo ambiental, lo recreacional, los servicios al ecosistema, la regulación del ciclo del agua, lo industrial, lo comercial, lo artesanal, es decir, todo el espectro de generación de riqueza del agro colombiano que tiene un enorme potencial si todos sumamos fuerzas para desplegarlo. Por lo tanto, esto nos obliga a todos los sectores del gobierno a invertir recursos para superar, yo diría que en una década, el atraso y las malas condiciones de vida del campo, de una manera transversal y corregir de una vez por todas ese sesgo antirrural que ha tenido históricamente el gasto público en Colombia. El segundo parámetro de este proyecto de ley es la adopción de lo que se ha llamado el enfoque territorial del desarrollo rural, para que las políticas y las decisiones de inversión no salgan, como lo decía, del reparto ni clientelista ni tecnocrático, ni de convocatorias que exigen requisitos que pocos están en condiciones de cumplir, sino que se concierten en cada localidad con todos los estamentos interesados en su propio desarrollo y sobre todo priorizando a esos sectores que son los más vulnerables. Lograr que funcione esa nueva forma de inversión con participación social exige la organización y representación de las comunidades en consejos locales, que sean capaces de tomar decisiones y de vigilar la ejecución del gasto público. Aquí todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena y requiere también desarrollar capacidades institucionales y sociales de gestión de planes a nivel territorial, para que las instituciones y las redes de organizaciones sociales puedan apropiarse de su propio futuro, atrayendo la inversión sectorial hacia su territorio y volviéndola eficiente para lograr resultados. Después de varias semanas de duras protestas de campesinos y del sector agrario, el presidente hizo esta reflexión sobre el problema del campo. La explosión del descontento campesino por la crisis del campo es la acumulación de muchas décadas, por no decir siglos, de descuido por parte del Estado y de la misma sociedad. Yo lo veo como un signo de una recuperación de la vitalidad de la democracia. Ahora que se levantó la cortina de plomo del terror paramilitar, que se ha replegado el terror guerrillero, o por lo menos iniciamos un proceso de paz, ahora que se reconoció la dignidad de las víctimas
y se impulsó una política de desarrollo rural para cerrar la brecha de pobreza con la población urbana, los campesinos se han sentido libres para hablar, ya no tienen miedo para plantear su situación y sus protestas y sus propuestas también. El gobierno restableció las condiciones para que el campesinado pudiera plantear su crisis económica y de bienestar, y estas movilizaciones de energías colectivas prueba que se está superando el poder inhibitorio de la violencia. Esta es una gran oportunidad para profundizar nuestra democracia y sobre todo la democracia rural, como una gran terapia contra la violencia, porque lo primero que perdieron las víctimas del conflicto armado fue el control sobre sus propias vidas, su identidad como ciudadanos, su capacidad de ser sus propios voceros y el reconocimiento también de sus propios derechos. Por eso le damos la bienvenida a este despertar de la movilización campesina y al surgimiento de nuevos líderes que recibieron la solidaridad de la población urbana, a pesar de las restricciones que todos tuvieron que soportar. Ahora es el momento de enfocar esa energía, esa movilización, esa dignidad campesina en concretar acciones positivas. Por eso hoy estamos convocando a toda la población rural del país a activar la dinámica de la organización local, como decía, desde la vereda, desde el corregimiento, desde el municipio, desde el territorio y desde la región, para cicatrizar los resentimientos y las heridas que dividen a las comunidades, para identificar las oportunidades que ofrece su territorio, para crear asociaciones productivas, para participar en la gestión de los bienes públicos y en la construcción de condiciones dignas para la población del campo. La reforma rural es la gran tarea pendiente del desarrollo y de la democracia colombiana. Y lo que hemos querido hacer en nuestro gobierno es sentar las bases, comenzar a sembrar las primeras semillas para impulsarla. Sin embargo, la voluntad política de un gobierno no es suficiente para transformar el entramado de los intereses que prolongan el estado de cosas creado por el atraso, por la propia corrupción, por la violencia. Ahora, con el surgimiento del campesinado como actor colectivo que promueve los cambios, sí tenemos un escenario político democrático para agenciar esa transformación agraria. Este escenario será el sistema de participación popular para el cumplimiento de este pacto, del Pacto Nacional para el Agro y el Desarrollo Rural, que van a conformar todos los alcaldes, que van a conformar las gobernaciones, para escuchar las demandas, las propuestas de las comunidades rurales, de las organizaciones sociales, de los gremios, y todos deben quedar incluidos en el pacto. Ya no es una participación temporal. Una vez acordado el pacto, seguirán funcionando los consejos municipales de desarrollo rural y los consejos seccionales en cada departamento, para una continua concertación del desarrollo en cada territorio y para el control social, que es muy importante, el control social de los interesados en su ejecución y en los ajustes. En otras palabras, hoy convocamos a que transformemos más bien la movilización rural de las últimas semanas en una ganancia permanente de una organización rural con espacios estructurados desde la vereda, desde el municipio, para que cada comunidad rural se represente y participe en un desarrollo más justo y más democrático, que no excluya ni relegue a ningún sector de la población, por marginado o por pobre que sea. Y aquí es esencial el papel que van a jugar los alcaldes y también los gobernadores, porque van a ser los receptores de las demandas y de las propuestas, y de su trabajo y de su compromiso, señores alcaldes y señores gobernadores, depende que este esquema salga adelante. También convocamos a los gremios agropecuarios
para que asuman las necesidades y demandas de la población rural y amplíen los beneficios de la agremiación a la gran mayoría de productores, generando negocios inclusivos y tratos comerciales justos con los pequeños proveedores, con los trabajadores. Y también convocamos a los propios industriales, a los empresarios que participan en las cadenas productivas, cadenas que nacen en el mundo agrario, para que asuman iniciativas de negocios para industrializar el campo, aumentar las capacidades locales de generación de riqueza, elevar el bienestar social y reinvertir en los territorios que los abastecen con sus productos. Y convocamos también finalmente a las universidades, a los centros de investigación, a los gremios profesionales, a los medios de comunicación, a las empresas de tecnología digital, para que nos ayuden a irrigar el conocimiento y las tecnologías, los planes de desarrollo, las capacidades de gestión a la población rural. Ya hay ejemplos en el mundo entero de campesinos utilizando la tecnología para mejorar su bienestar y su desarrollo. Eso lo podemos hacer en Colombia y estamos conectando todo el país, todos los municipios del país van a quedar conectados con fibra óptica y banda ancha, todos. Además de la reflexión de los problemas, presentó propuestas concretas. Pronto se va a iniciar el nuevo censo agropecuario, que como decía el presidente de la Cámara, hace 44 años no tenemos, para poder conocer en profundidad las necesidades y las posibilidades del mundo rural y poder focalizar la acción donde debe estar, donde más bienestar y más riqueza genere esa inversión. Ya tenemos este año destinados 50.000 millones de pesos y el año entrante tenemos ya destinados 250.000 millones de pesos para este censo agropecuario. El otro instrumento que el gobierno tiene y va a actualizar es el catastro rural, que va a permitir solucionar más rápido la informalidad de la tenencia de la tierra, hacer el inventario de los baldíos, proteger las tierras de las minorías étnicas, salvaguardar las reservas naturales y regularizar los mercados de tierras. Así, los servicios básicos que prestan los municipios a la población rural verán fortalecidos sus recursos con el cobro juicioso y equitativo del impuesto predial, con tarifas progresivas según la extensión y el valor de la tierra. La ley de tierras, repito otra vez, de desarrollo rural nos va a ayudar a agilizar los procesos de clarificación, de extinción de dominio de predios ociosos, la recuperación de baldíos usurpados al Estado y la distribución justa de la tierra. Y para dar fuerza vinculante a los procesos anteriores, vamos a proponer, señor presidente del Congreso, señor presidente de la Cámara, señores senadores y representantes, vamos a proponer al Congreso la creación de una jurisdicción agraria para que en todos los municipios se resuelvan los conflictos de tenencia y se ofrezca seguridad jurídica a pequeños, a medianos y a grandes propietarios con títulos legítimos. También vamos a tramitar una ley que le abra la puerta a la inversión agropecuaria y forestal, con la obligación, ojo, de generar desarrollo para las comunidades locales con tierras, respaldo financiero, asistencia técnica, comercialización, mercadeo, que lo tengan asegurado a precios justos para lograr un desarrollo inclusivo y equitativo en el campo y elevar la competitividad de la pequeña agricultura familiar. Porque lo he dicho muchas veces y he usado mucho el ejemplo de Brasil con el presidente Lula. En nuestro campo caben y pueden convivir la agroindustria con la economía campesina, con esquemas de asociación que sean exitosos y que sean justos. El criterio fundamental del ordenamiento de la tenencia de la tierra será el acceso, ojo a esto, el acceso progresivo de quienes no tienen o tienen muy poca tierra para desconcentrar la propiedad. Pero vamos a invertir
la tendencia tradicional, que aquí lo escuché clarísimamente, esa tendencia tradicional de lanzar a los campesinos a la periferia de la colonización, donde no hay infraestructura, ni hay buenos suelos, ni hay servicios estatales. Lo vamos a hacer para distribuir la tierra donde hay buenos suelos, donde hay riego, donde hay vías de comunicación, donde hay salud, donde hay educación, dentro de los circuitos del mercado que abastece de alimentos a las ciudades. Esa es una verdadera reforma rural, mucho más eficiente para distribuir ingresos y oportunidades de bienestar, crear mercado interno y aprovechar el potencial de generación de riqueza de los campesinos colombianos. Por eso implica el cierre de la frontera agraria, para frenar la colonización y la deforestación de nuestras muy valiosas reservas forestales, el patrimonio de la humanidad frente al cambio climático, dejando como última frontera la altillanura del Meta y el Bichada, cuya infertilidad de los suelos requiere de enormes inversiones empresariales del capital privado para desarrollar su potencial, respetando la estructura principal de un ecosistema que es especialmente frágil. La nueva ley los va a declarar baldíos reservados para desarrollarlos mediante contratos de uso de la tierra a largo plazo, con políticas de inclusión de la población campesina local en el desarrollo de la producción como propietarios asociados. Con un potencial agrícola de 21 millones de hectáreas y, como aquí se ha dicho, un mundo cada vez más necesitado de alimentos, Colombia tiene que volverse una despensa del mundo. Y esa no es una frase de cajón. Podemos hacerlo si armonizamos la economía familiar, la mediana y la gran empresa agropecuaria, y si usamos mejor el territorio productivo, aumentando la densidad de población en los mejores suelos y desarrollando economías de escala donde sea menor la densidad de población. Este futuro posible, que depende de la eficiencia en generar riqueza, debe comenzar por el acuerdo de voluntades y propósitos de todos los sectores, contando como protagonistas de pleno derecho a las comunidades rurales, cuyo bienestar debe ser el centro de las políticas de desarrollo rural. Y por supuesto, todo esto requiere recursos, requiere presupuesto. Y vamos a volcarnos al campo, vamos a refundar el campo colombiano y tenemos que hacerlo con todas las herramientas, con todos los instrumentos, con todo el presupuesto que podamos acopiar. Está sobre la mesa la propuesta de diferir el desmonte del impuesto de las transacciones financieras por un año, para garantizar un incremento en el presupuesto del agro para el año entrante del orden de 3.1 billones de pesos, o sea, para el 2014, que va a ser un año con restricciones presupuestales complicadas, porque ahí tenemos que pagar 6 billones de pesos más por pensiones. Pero aún así, el gobierno considera que esa medida es viable. Si bien mantenemos la convicción de eliminar gradualmente el 4 por mil de ahí en adelante. La idea entonces es que lo que íbamos a bajar en el año 2014 lo bajemos en el 2015, sin movernos del objetivo final, planteado para que en el 2018 ese impuesto desaparezca. Este diferimiento nos va a ayudar a financiar la inversión adicional en el próximo año, pero soy el primer consciente de que es un esfuerzo insuficiente frente a la magnitud estructural que tenemos, que debe ser un esfuerzo de por lo menos una década. Una década. Por eso vemos con buenos ojos y estoy dispuesto a apoyar iniciativas legales
inclusive que ya han sido presentadas para priorizar la inversión en el campo dentro del Sistema Nacional de Regalías, lo que garantizaría una fuente de financiamiento a más largo plazo. Hay un proyecto que dice, por ejemplo, que todas las regalías del Fondo de Compensación se vaya para el campo. Eso significaría 1.8 billones de pesos cada año. En 10 años son 18 billones de pesos para el campo. Ahí estamos comenzando a hablar de una verdadera priorización en el campo con los instrumentos que son los verdaderos, con el presupuesto. Y hay que ser claros, estos recursos, si se aprueba esta priorización, deben ir exclusivamente a desarrollar nuestro campo, sus componentes agrícolas, pecuarios, pesqueros, o a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, a nada más. Y termino reiterando el compromiso que hoy adquirimos como gobierno ante el país y ante los trabajadores del sector rural. Así como nos la estamos jugando por la paz, así como nos la estamos jugando por la defensa de nuestra soberanía. Yo me retiré esta mañana porque fui a interponer la demanda ante la Corte Constitucional del Pacto de Bogotá, porque ahí es una forma de decir ese fallo de la Haya no es aplicable. También hoy quiero decir que nos tenemos que jugar por la recuperación del campo colombiano y tengan la seguridad de que estaremos atentos a todos los avances y a todos los desarrollos de este pacto nacional, un pacto por el cual yo tengo muchas esperanzas de que si lo podemos articular bien, se convierta en el bienestar real para millones de campesinos y para la productividad de un sector que se ha caracterizado precisamente por su falta de competitividad. Colombia se debe volcar hacia el campo y el gobierno se vuelca al campo. Y por eso les digo, y con esto termino, que nos pongamos de acuerdo en que llegó la hora de sembrar y de cosechar. Estamos en Urna de Cristal TV. Cuando regresemos tendremos al ministro del Interior, Aurelio Iragorri, con las conclusiones de este primer encuentro del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Mi nombre es Luis Humberto Cuaspo Perehuesa. Actualmente represento el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Venimos a participar de este pacto agropecuario para que se escuche la voz de los pueblos indígenas, para que se escuche la voz de los campesinos, para que se tenga en cuenta y sobre esas bases se construya la verdadera política pública agraria. Mi nombre es Hernando Manrique y es bueno que se escuche la voz del campesino ante la nación y ante los políticos, porque nos necesitan en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, que somos los que producimos los alimentos para mantener todo el gremio urbano. Mi nombre es Martín Palacio, vengo del Bajo Cauca y quiero que en este momento en toda Colombia se escuche la voz del campesino. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que elaboramos la tierra, producimos para llegar los alimentos a las ciudades. Mi nombre es Germán Toro, vengo del municipio de Umbita, Boyacá. Espero que el gobierno escuche la voz del campesino porque nosotros somos uno de los sectores más golpeados en nuestro país. Mi nombre es Aniceto Astamariz Pérez, soy campesino turmeque Boyacá de la Cuna Mundial del Tejo y es importante que se escuche la voz de los campesinos porque ahí es donde está el sentir, ahí es donde es el pueblo más sufrido, es la gente más agotada y que está en este momento en una profunda pobreza. Mi nombre es Miriam Ruiz, soy la presidenta de la Asociación de Usuarios Campesinos en el Valle del Cauca. Es importante que se escuche la voz del campesino, porque en muchos años hemos producido a pérdida y en este momento el gobierno ha dado una pauta para que nosotros damos la voz de alerta en la cual estamos produciendo a pérdida. Mi nombre es Edgar Alberto Angarita de la Parra, presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, ANUC Tolima.
es importante que se escuche la voz del campesino, porque oyendo la base se puede hacer un gran programa de desarrollo agropecuario. De abajo hacia arriba es que se construyen los modelos y programas de desarrollo, de arriba hacia abajo se genera un caos para la comunidad y el desarrollo. Mi nombre es Salvador Valero y vengo de la población de Umbita, Boyacá, que está ubicada en la región de Márquez. Es bueno que el pensamiento campesino sea escuchado a nivel nacional, porque la gran mayoría de nosotros los campesinos somos los que estamos poniendo el pecho en el campo, estamos cultivando, estamos haciéndole la comida, mejor dicho, estamos mejorando el mundo. Entonces nosotros quiero que nos tengan en cuenta para cosas futuras. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. En este primer encuentro del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural se escucharon durante 7 horas múltiples voces de los campesinos, de los gremios de la producción, de alcaldes, gobernadores, académicos, todos con un objetivo: repensar el campo colombiano y definir nuevas políticas para sacarlo de su atraso. Estas fueron las conclusiones. Este Pacto Nacional para el Desarrollo del Agro y para el Desarrollo Rural parte de dos sentimientos. Por un lado, una gran desconfianza de los sectores campesinos que se ven afectados por el incumplimiento de algunos pactos anteriores o por los 50 años de abandono por parte de toda la sociedad colombiana y del gobierno nacional. Tenemos que partir de un hecho cierto, que es que no estamos arrancando de ceros. Hay una serie de instituciones, el mismo gobierno que viene trabajando en los temas, pero el trabajo que se ha realizado hasta ahora para solucionar el tema del campo en Colombia no es suficiente y requiere entonces no solo de medidas de choque para solucionar los problemas de coyuntura y medidas de mediano plazo, sino un cambio total. Lo que están pidiendo es un cambio trascendental y la definición de una política pública que le permita garantizar a las familias campesinas un futuro en el campo colombiano. Surge entonces la necesidad de construir esta política en un consenso entre todos los actores. No es válido no hacer presencia señalando que no asisto a la reunión porque hay otros sectores. Precisamente entre todos, mediante el diálogo y la concertación, debemos lograr ese gran acuerdo nacional. La solución mecánica, se ha señalado en esta reunión, debe surgir del campo hacia el centro y no del centro hacia el campo, lo que nos obliga a realizar talleres regionales con la ayuda de los alcaldes y gobernadores para tener una mejor visión del problema. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado en no desintegrar la propuesta entrando en particularidades, sino armonizar esa propuesta nacional en un solo elemento consolidado, que sería todo lo que incluye la política agraria hacia el futuro. Se deben establecer y debe surgir de este acuerdo la definición de un paquete de medidas que van encaminadas a definir el modelo del campo en Colombia y que serán reflejadas en una serie de actos administrativos o de proyectos de ley. La temática debe estar encaminada no solamente a responder a los efectos, sino a atacar las causas. Y que con esto logremos generar un nuevo modelo de vida en el campo. Ese debe ser el gran objetivo. Y ahora voy a entrar, señor presidente, a tratar de simplemente leer cada uno de los temas que serían objeto de estas mesas de trabajo. Propiedad de la tierra, a donde se incluyan baldíos, formalización de la propiedad de los campesinos, etcétera. Ese es uno de los grandes puntos. Institucionalidad. Institucionalidad se refiere a la crisis que sienten
en el campo de que tanto el Ministerio de Agricultura como todas las entidades adscritas están muy lejanos a los campesinos, no se sienten ellos con acceso a los programas, no sienten ellos la posibilidad de presentar proyectos y de que sean aprobados. Hay que revisar el tema de la institucionalidad para acercarla de verdad al campo y a la base de campesinos que es la que habita en nuestro territorio. Otro punto, representatividad. El tema de la representatividad lo podemos dividir en dos. Algunos alcaldes y gobernadores han señalado la necesidad de generar una estructura que vaya de las veredas hacia arriba para que tengan representación en esa estructura organizacional los campesinos de base, y por el otro lado la necesidad de revisar la representatividad de algunas federaciones en las que ellos no se sienten debidamente representados. El siguiente punto es el tema comercial, que es fortalecer el tema de comercio interior, es decir, al interior del país, y revisar el tema de comercio exterior en importaciones, medidas de salvaguarda, TLCs, etcétera, y exportaciones, que es la posibilidad de que a través de entidades públicas como Proexport se puedan definir medidas de apoyo a los campesinos para la comercialización de sus productos en nuevos mercados. El siguiente punto es la inversión social. No existe la posibilidad del desarrollo rural en Colombia sin una infraestructura fundamental que hoy no está bien desarrollada, escuelas, vías, centros de capacitación, etcétera. Todo el tema que significaría un verdadero desarrollo rural para Colombia. El siguiente tiene que ver con un concepto que lo hemos tratado de sintetizar en el nombre de precio justo, que es cómo logramos unos acuerdos entre las cadenas productivas y los comercializadores para que nuestros campesinos puedan recibir un precio justo por los productos que ellos venden, teniendo en cuenta además la necesidad de proteger a los consumidores. El siguiente punto tiene que ver con asistencia técnica, tecnológica, capacitación, ciencia y tecnología, lo que nos daría acceso además a recursos de regalías, investigación, el tema de semillas, etcétera, que lo podemos sintetizar en ciencia y tecnología al servicio del campo. Un punto fundamental es que cuando hablamos de los pobladores del campo no nos referimos solamente al sector agrícola, sino también al sector ganadero, quienes han manifestado también que tienen una propuesta ya desarrollada y que será entregada al ministro de Agricultura como parte de este trabajo. El siguiente tema es medio ambiente, desarrollo sostenible y minas. Aquellos lugares del territorio nacional a donde los mapas entrelazan unos y otros entre temas del sector minero o autorizaciones para desarrollar proyectos mineros en zonas bien sea agrícolas o en zonas a donde hay nacimientos, por ejemplo, de quebradas o ríos que garantizan el desarrollo del sector agropecuario y que se ven afectados por la aprobación de explotaciones mineras. Me acuerdo en este tema, en el Huila, de un río que se llama el río La Ceiba, si no estoy mal. Siguiente punto, la coordinación, el apoyo, el interés de trabajar conjuntamente en el desarrollo de este gran acuerdo nacional por parte de los alcaldes y gobernadores que serán protagonistas fundamentales del éxito o el fracaso de este ejercicio. No puede el gobierno nacional en un territorio donde, como ellos bien lo han señalado, son los gobernadores los que tienen que atender cada uno de los departamentos y así los alcaldes en cada uno de los municipios. Y ese tejido social que queremos construir desde las veredas requiere fundamentalmente el apoyo de alcaldes y gobernadores. Siguiente punto, cumplir la palabra, cumplir los acuerdos anteriores que se han suscrito con los distintos sectores y que en parte generan esa situación de desconfianza
por parte de quienes han suscrito esos acuerdos. Cambios profundos en lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que se ha hecho no es suficiente. El respeto de una política diferencial para las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y también dentro del tema diferencial tener unos programas especiales para apoyar a la mujer en el campo y a los jóvenes rurales para que no sigan abandonando el campo y llegando estos a las ciudades. El siguiente punto es una lucha frontal contra el contrabando, que sienten que no ha sido suficiente lo que se ha hecho hasta ahora y que es necesario fortalecer esa lucha contra el contrabando. El siguiente tiene que ver con mirar particularidades de las regiones, de los productos específicos, de los volúmenes o cantidades de producto que se generan en cada una de las regiones, y eso nos hace mirar ciertas particularidades para algunos de los puntos. Ya voy a terminar, presidente. Hay que definir el tema de mecánica, fechas, cronograma, para que lo que la gente quiere, que es que este gran acuerdo no demore mucho en la medida de esas decisiones que requieren con carácter urgente, pues permita que en el transcurso de los días o meses siguientes se puedan ir generando resultados mediante la definición clara de una mecánica, unas fechas, unos cronogramas y unas metas en ese orden de ideas. Un tema trascendental que lo han abordado varios de los interlocutores en el día de hoy es el tema de lo que algunos llaman seguridad alimentaria y otros soberanía alimentaria, que debería ser un punto de discusión a donde está, entre otros, el tema de los cereales. El siguiente punto es el tema del presupuesto, que es la primera demostración de esa voluntad política con un incremento en el presupuesto ordinario, la posibilidad de considerar bien sea el 4 por mil o el 2 por mil, en fin, la necesidad de inyectar recursos para el desarrollo del campo. Se habló también, me quedan 4 temas, zonas de reserva campesina, se ha mencionado también en el día de hoy, ya dije la organización de este proceso. El siguiente punto es insumos, que nos leyó una síntesis el señor ministro de uno de los decretos de insumos que tiene que ver con fertilizantes y plaguicidas, que se revise todo el insumo, todo el tema de los costos de los insumos que son, según lo ha mencionado, excesivamente altos en el país comparativamente con otros países. El siguiente punto, la necesidad urgente de definir una política, una revisión de las políticas de crédito del Banco Agrario o del sector privado para que se pueda aliviar la crítica situación de los campesinos, que para algunos de ellos ha sido imposible atender las obligaciones y los créditos que tienen hoy. El siguiente, la posibilidad de revisar la política de sustitución de cultivos, que tiene que ver con ofrecer socialmente alternativas distintas en ese proceso que es innegociable, que es el de la erradicación de cultivos ilícitos. Las puertas para otro nuevo encuentro quedaron abiertas, porque lo que se busca es la participación de todos los que de una u otra manera son protagonistas de este reto para que Colombia y el gobierno se vuelquen hacia el campo. Llegó la hora de la participación ciudadana. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal.